Hoy agradezco al doctor Francisco Pellicer porque ya es la tercera vez que organizamos conjuntamente este coloquio de conectoma y complejidad. La presentación de hoy surge derivada del hecho de que el doctor Rafael Camacho Solís, ex subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, me comentó del enorme problema que existía en el país en relación con el tipo de alimentos que ingerimos y la obesidad. Entonces, toca la fortuna que ambos conocemos a Nora Volkow. Vamos también ahorita a hablar de la tercera gran área de imágenes cerebrales, que es no la resonancia magnética, no el electroencefalograma, sino la tomografía por emisión de positrones. Entonces, la tomografía esta empezó hace, digamos, unos 40 años. Empezó observando consumo cerebral de glucosa, pero la doctora que está ahí representada, que es Nora Volkow, diseñó una forma de marcar no glucosa radioactiva para poder ver la glucosa radioactiva en el cerebro, sino una molécula derivada de los neurolépticos que se iba específicamente a los receptores dopamina 2. Y mucha de su carrera científica de los años recientes está basada en precisamente estudiar la dopamina cerebral a través de estas técnicas. El modelo más, quizá el más sofisticado, no sé, tocayo, que hay en psiquiatría de un padecimiento que tiene ya toda una circuitería y todo un modelo, quizás sea el de la adicción a la cocaína. De hecho, ustedes en tu departamento están de alguna manera en esa área de investigación y yo lamento mucho que el doctor Eduardo Garza no pudo venir porque él es el que está haciendo esa investigación. Entonces, la observación fue que había una disminución de los receptores dopamina 2 en las adicciones, pero la doctora Volkow, que es una mente extraordinariamente inquisitiva, se puso también a estudiar la obesidad. Y resulta que encontró que en los obesos, lo que ella llama obesidad mórbida, había también una disminución de los receptores dopamina 2, lo cual checaba con lo que decían algunas gentes de que algunos de nosotros tenemos adicción a los carbohidratos. Aquí lo que se me hace muy interesante es que a partir de las imágenes cerebrales, de que está disminuido tal receptor en tal enfermedad, si se encuentra que también está disminuida en otra enfermedad, eso de alguna manera muy directamente discusión te está planteando que hay una relación entre la descompostura de los mecanismos hedónicos en las adicciones en general y lo relacionado con la alimentación. Sobre eso de la dopamina y los estudios de la doctora Volkow, se empiezan a hacer estudios del conectoma, es decir, resonancia magnética, que puede ser anatómica, viendo los cables, o funcional, viendo la sincronización en el cerebro, y se empezó a reportar lo mismo, pero ya con un poco de publicaciones más, digamos, en revistas de más prestigio. Aquí tienen ustedes, si me prestan el indicador, pero tienen del lado izquierdo los receptores T2 que están disminuidos en adictos a cocaína y también la disminución en obesos, ¿no? Control del lado izquierdo, ven, está disminuido en las primeras dos y en las siguientes dos también está disminuida. Esa fue la observación original, una observación muy directa que ha generado una gran cantidad de investigación.
Ahí tienen lo mismo, receptores a la dopamina, del lado izquierdo control, del lado derecho obesos, está disminuida. Incluso lo mismo se observa en los macacos y en las ratas. Si ratas obesas tienen una disminución de los receptores a la dopamina en la zona esta de los ganglios basales. Lo cual es muy interesante porque ya es una forma de replicarlo no entre sujetos, sino también entre especies. Se está haciendo los estudios del conectoma ya en todas las especies. De hecho, el doctor Pellicer en la unidad con el grupo de Jairo Muñoz está trabajando en el área del conectoma en diferentes especies de primates, que por cierto él también ha sido pionero con el grupo del doctor Eduardo Garza y del doctor González Olvera en investigar con estos métodos de resonancia magnética el problema de la adicción a la cocaína, y a lo mejor nos quiere decir algo sobre eso al respecto. Ahora, resulta ser de que esta vía dopaminérgica que termina en ganglios basales se activa con todo tipo de reforzadores, se activa con comida, se activa con alcohol, se activa con sexo, se activa con el riesgo, se activa con, igual en el riesgo de Wall Street que en el riesgo del casino de ruleta, se activa con la música, y ahí tienen ustedes algunos ejemplos de cómo el dinero, la belleza femenina en mi caso, el humor, la música placentera, todo eso está activando estas vías dopaminérgicas en los ganglios basales. Luego, entonces, dijeron, bueno, vamos a ver si curamos rápido a alguien de obesidad, si cambian, ¿no?, los receptores. La forma rápida de bajarle el peso a alguien es hacer algún tipo de cirugía bariátrica que de alguna manera impida que lleguen bien los alimentos a los intestinos. Y entonces ahí tienen en las dos de abajo un grupo en otro lado que no está encontrando lo que reporta la doctora Nora Volkov, ya que está encontrando que tan igual los receptores a la dopamina, lo cual a mí me lleva a concluir que los gorditos de diferentes países pues somos diferentes a lo mejor, ¿no? Lo que sí encuentra este grupo es que hay una disminución al otro gran sistema de regulación hedónica del cerebro humano, que es el sistema relacionado con los cannabinoides, con la anandamida, con la marihuana y con la morfina. Entonces ahí tienen ustedes a un sujeto normal del lado derecho arriba, a una persona obesa del lado izquierda, y claramente se ve que los de arriba, que son receptores a opioides, con tomografía de positrones, están disminuidos. Aquí tienen lo mismo, ahí está el no obeso del lado izquierdo, niveles normales de receptores a opioides y a dopamina. En medio están bajos en ambos, más bien bajos en el sistema opioide y no en el de dopamina antes de la cirugía en los obesos, y ya que les hacen la cirugía y pierden una buena cantidad de kilos de peso, como ven ustedes, el sistema de regulación hedónica, el deseo en términos lacanianos, se vuelve igual al control. Entonces es un poco como la historia. Posteriormente están tratando entonces de replicar. Ya sabemos que si hay cambios importantes en la obesidad, ya sabemos que en un momento dado eso debe tener algún reflejo a la luz de la resonancia magnética en la forma como está interconectado y cómo se autosincroniza el cerebro, y entonces empiezan a salir métodos ya de resonancia magnética que empiezan a documentar cierto tipo de alteraciones. Por ejemplo, en este caso lo que está en azulito son conexiones cerebrales que están disminuidas en personas obesas. Acuérdense ustedes de que cada uno tiene alrededor de 160,000 kilómetros de cables o axones en su cerebro, y entonces el proyecto del conectoma, todo lo que estuvo hablando la doctora Proal hoy en la mañana, es cómo analizar tantísima información. Cada estudio de resonancia magnética te da 1000 veces más datos que el de tomografía de positrones.
La sesión de hoy está tratando de relacionar imágenes cerebrales en psiquiatría y en endocrinología. Entonces, aquí les voy a plantear otra posible relación entre estas dos ciencias, que sería lo relacionado con el flujo sanguíneo y los cambios cerebrales en la diabetes mellitus. Lo que se plantea entonces es que así como en la diabetes hay una insulina corporal, hay una resistencia corporal a la insulina, lo cual hace que suban los niveles de insulina, que se canse el páncreas y que eventualmente se desarrolle la enfermedad diabetes. Resulta que empiezan a describir recientemente, en parte en base a estudios en imágenes cerebrales, que también el cerebro tiene resistencia a la insulina. Y que entonces cerebros de personas con resistencia a la insulina deterioran sus sistemas de comunicación y por lo tanto alteran las características topológicas que Carlos Gómez Montt nos acaba de mencionar. La obesidad es un problema fascinante. Desgraciadamente no hay 3 o 4 genes, sino que hay cada puntito rojo es un gen que se ha encontrado alterado en algún lugar de la obesidad. Está distribuido en todo el genoma. Quiero que contrasten ustedes los cambios genéticos que hay, por ejemplo, en enfermedades del sistema inmune, que son muchos. Aquí el odds ratio quiere decir cuál es la probabilidad de que la diferencia que yo estoy encontrando en algún gen entre un grupo control y un grupo experimental sea realmente anormal. Como ven ustedes, aquí lo que más alto llega es lo que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, y la heritabilidad de las enfermedades autoinmunes es muy alta, y las alteraciones, por ejemplo, aquí de cáncer, están aquí, y en un momento dado nuestras alteraciones neuropsiquiátricas, excepción hecha de la demencia, no tienen, digamos, tanto peso genético como estas otras. Volviendo al problema que me planteó el doctor Camacho Solís, esta diapositiva es interesante porque grafica en Estados Unidos los estados donde hay más número de obesos con los estados en donde la gente es más floja, con los estados donde la gente es menos feliz, con los estados donde hay más diabetes y con problemas de alguna manera cardíacos, ¿no? Igual los de California no beben tanto refresco, pero sí llevan muy acelerada vida, ¿no? Y aquí está también el consumo de refrescos. Lo que generó que el doctor Camacho y yo fuéramos a ver a geneticistas, tanto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición como del Centro Médico Nacional, fue este tipo de hallazgos en donde empezó a salir que no responde igual, adolescentes igual, a una carga de fructosa, si son obesos que si son normales. Porque en un sujeto, un estudiante normal que durante el recreo se echa un chesco, pues llega ya con calorías para seguir la clase de matemáticas del profesor. Sin embargo, es un artículo reciente en Lancet, lo que se documenta es de que las personas obesas, si se echan el chesco en el recreo, cuando llegan a la clase con los lóbulos prefrontales apagados. Es decir, la respuesta por todos estos mecanismos de insulina y resistencia y eso, de los obesos a la ingestión, sobre todo de carbohidratos purificados, el veneno que nos llega de la frontera norte y que tanto venden en alimentos en Walmart, de alguna manera está importantemente afectando su rendimiento cognitivo. Por último, el doctor Pellicer hace un rato le dijo a la doctora Proal, que es una experta mundial en análisis de imágenes de resonancia magnética, que a lo mejor estaba ella, no se lo dijo así, pero que a lo mejor ella estaba buscando una estabilidad en algo que no lo tenía. Y entonces aquí están estos estudios, el doctor Russell Poldrack, que por cierto es uno de los coautores del artículo de Nature de la doctora Proal que vimos hoy en la mañana, en donde a uno de estos investigadores le hacen 100 resonancias magnéticas, un día en martes y otro en jueves, durante un año, y estudian las características topológicas funcionales de la
conectividad cerebral, la manera como las características hemodinámicas del cerebro se están sincronizando, como el electroencefalograma, nada más de que no es eléctrico, sino que es hemodinámico, y además son de 10 a 100 veces más lentas que el electroencefalograma, y encontró utilizando los métodos estos topológicos de entender las correlaciones entre diferentes zonas, han definido a 5 sistemas cerebrales básicos, que son, aquí los tienen ustedes, el sistema somatomotor, que es esto es antes de desayunar y esto es después de desayunar y de tomar café, en la misma persona, estudios repetidos durante un año, 100 veces. Como ven ustedes, el sistema somatomotor rojo está conectado con el sistema visual cuando no hemos desayunado. ¿Por qué? Jairo Muñoz nos diría, pues es que somos primates. O sea, ¿me entiendes? Llevas 8 horas durmiendo, se te acabó el glucógeno del hígado y despiertas. ¿Y qué es lo que quiere tu cerebro de primate? Pues comer. Entonces tienes perfectamente acoplada tu parte motora con tu parte visual. En un momento dado, cuando ya desayunaste, igual aquí la cafeína a lo mejor tiene muchísimo que ver, en un momento dado el sistema motor va y se conecta con los otros sistemas del cerebro que tienen que ver con la cosa cognitiva frontotemporal o que tienen que ver con los diferentes sistemas de atención del cerebro humano. Les recomiendo mucho este artículo. Y bueno, me iba a meter a una serie de cosas porque resulta ser de que empiezan a salir bancos de datos que presentó ese es para ti, mano, que acaban de presentar, en donde la doctora Proal, bancos internacionales, donde por ejemplo hay un proyecto Enigma, que ella mencionó, en donde ya hay 50,000 personas que se le ha al mismo tiempo hecho resonancia magnética nuclear y estudios completos de la secuencia del genoma, de manera tal de que empiezan a surgir ya análisis, algunos de estos como Enigma, en bancos de datos internacionales que puedes, en un momento dado, tú como investigador, accesar. Por último, sí quisiera mencionar que por estas razones, ayer a Nora Volkow se le hizo un reconocimiento y hoy se lo hacemos a Roy Young. Yo estaba trabajando al mismo tiempo en el programa de positrones con Nora Volkow en la Universidad de Nueva York y en los Brain Research Laboratories de la Universidad de Nueva York con el doctor Roy Young. Y ya que el doctor Sentíes habló bien de Rodolfo Ginás por justicia poética, yo voy a hablar mal de él, porque Rodolfo Ginás como jefe de fisiología y Chelansky como jefe de farmacología le declararon la guerra al investigador que estaba en el departamento de psiquiatría, porque estos dos han de ser amigos de Trump, y Roy Young tenía una colaboración muy importante con el Instituto Neurológico Cubano, con Pedro Valdés, con Thalia Harmony, y entonces en un momento dado, yo que era un estudiante del programa doctoral con ellos, y que investigaba con Nora y con Roy, me dijeron, escoge, o te vienes con nosotros, o sea, a la bioquímica y a la tubulina, o te quedas allá con ellos. Y les dije, mira, mano, en primer lugar, que pregunta 1000 veces las imágenes cerebrales. Y en segundo lugar, se me hace totalmente inapropiado que un asunto político así, de que a ustedes les caen mal los cubanos y de que estén preocupados de que Roy Young le pudiera estar pasando información sofisticada cerebral a Cuba, cosa que de alguna manera cuajó porque la investigación cerebral en Cuba es muy importantísima. Entonces, yo lo reconozco no solo como un gran investigador, y seguramente el doctor Pellicer sabe más que yo de su trayectoria científica, pero él tenía
Aparte de que fue el que innovó la idea de meter computadoras automatizadas al electroencefalograma y hacer bancos de datos estandarizados desde los 70s, él tenía una idea que a mí me gustaría ahorita recuperar, que es que toda la información en el cerebro se representa en todos lados, pero que la relación entre señal y ruido en las diferentes señales en un momento dado es diferente y eso es lo que varía. Esa visión un poquito holográfica del doctor Rollón junto con la del doctor Pribram, que es lo mismo, es una de las razones por las que yo lo recuerdo con mucho cariño. Por otro lado, porque es un como pionero de la patrocinación, de la colaboración entre Estados Unidos y Cuba, haya o no Guerra Fría. Gracias por su atención.